Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Reporteros en France 24. La historia de hoy es en Zimbabue, país del interior del sur de África que hoy se enfrenta a su pasado más violento. Después de 3 décadas de silencio, la población ya no tiene ningún tabú al hablar sobre la brutal guerra civil que golpeó a esa nación luego de que lograra la independencia en 1980, ni de las masacres perpetradas en la región occidental de Matabelelandia por las fuerzas del expresidente Robert Mugabe, que fue derrocado por Emmerson Mnangagwa el año pasado. Nuestros reporteros hablaron con algunos sobrevivientes de esa época que todavía guardan ese doloroso recuerdo en sus mentes y lo expresan en las letras de canciones populares e incluso en obras de teatro. Muchos de ellos aún desean saber qué sucedió con sus seres queridos, cuyos cadáveres están siendo finalmente exhumados y examinados. El siguiente es un reportaje de Carolina Dumain y Stefan Carstens. En las escenas del teatro de Zimbabue, la guerra civil posterior a la independencia ya no es un tema tabú. I killed your fathers and brothers, raped your mothers and sisters. Where are my children? Entre 1983 y 1985, el ejército de Robert Mugabe perpetuaba masacres en el sur del país. Esta obra de teatro, prohibida bajo el antiguo régimen, reaparece en la actualidad. Se empieza a hablar de ello porque los muertos vuelven al orden del día. Toda la familia Nyati examina el cuerpo de Julius, asesinado en 1984. Los 3 hijos están presentes. También está su última mujer y su hija menor. Es la asociación de Shari Epel, esta militante de los derechos humanos, quien exhuma y perita el cuerpo del difunto. Ahora miro estos restos humanos y me pregunto, ¿qué puede decir su padre acerca de lo que pasó? Incluso si murió hace mucho tiempo, podemos aprender mucho sobre él en sus últimas horas de vida y encontramos heridas en sus huesos. Shari fue formada por médicos forenses argentinos especializados en muertes violentas. Encontró muchos dientes rotos. Estableció que varias costillas estaban rotas también. Los 2 huesos del antebrazo fueron rotos en el mismo lugar. Sus conclusiones confirman el relato del hijo, Moffat, quien vio a los militares atar a su padre antes de que desapareciera. Lo que aprendemos de esta osamenta, y es sin duda solo una parte de lo que él tuvo que soportar, es suficiente para concluir que este hombre fue severamente golpeado justo antes de su muerte. Los miembros de la familia luego son invitados a reconocer la ropa para confirmar la identidad del cuerpo. En esa época yo trabajaba para los parques nacionales. Nos daban ese tipo de uniformes. Y esta ropa le habría impedido caminar. Su pantalón no era así. El análisis de las prendas aporta nuevos elementos. Shari estableció que Julius también fue quemado con plástico, una tortura bastante común en la época. Este pantalón sugiere que lo que dijo Moffat, quien lo vio todo, es cierto. Este hombre fue quemado deliberadamente durante las horas que precedieron su muerte. Eso fue lo que pasó. It really hurts. It really hurts because Es duro, duele mucho. you know it's like somebody has already killed you. Es como si alguien ya lo hubiera matado a uno. Fue hace 34 años, pero Chris no ha olvidado. Militares invadieron su pueblo. Operación Gukuraundi, que significa en Shona, la tormenta para limpiar la suciedad. Porque ya nada funcionaba con su compañero de armas Joshua Komo. El primer ministro Robert Mugabe arremetió contra los Ndebele, la etnia de la cual provenía Komo. El sur del país estaba en estado de emergencia. La Quinta Brigada, entrenada por los norcoreanos, arremetió sobre todo contra la población civil, acusados de esconder disidentes. Entre las víctimas, Julius, el padre de Chris, quien era un simple campesino.
Es la primera vez que ven su foto. I can say he's my father. Es también la primera vez que ven su certificado de defunción. Causa oficial de la muerte, dolor de cabeza. Durante todos sus años, su madre nunca les había contado la historia a sus hijos. Sin embargo, ella lo vio todo. Estaba embarazada, fue tan golpeada y torturada que estuvo 8 meses en el hospital antes de poder volver a caminar. Es difícil porque a la gente a veces el miedo la paraliza. Piensan que el monstruo vive todavía. Y no se puede hablar mal del monstruo que sigue vivo y que todavía está en posición donde puede matarlos. Todavía es poderoso. El monstruo es ese poder que desde los años 80 no ha cambiado verdaderamente. Emmerson Mnangagwa, hoy presidente, era en la época ministro de Seguridad Estatal. Y el general Shiri, quien dirigía la 5ª Brigada, se volvió ministro de Agricultura. Él trabajaba en estrecha colaboración con Constantin Chiwenga, hoy en día primer ministro. Para pasar la página, los zimbabuenses quisieran que el gobierno dé explicaciones y también pida perdón. El pasado enero, mientras que trataba de seducir a los inversores extranjeros en la cumbre de Davos, Emmerson Mnangagwa no pudo escapar de las preguntas. Usted estaba en una posición de poder cuando 20.000 personas fueron asesinadas en Matabeleland. ¿Qué piensa hoy sobre eso? Tengo entendido que es la cifra que circula, pero en el terreno, en esta región, no pienso que la cifra sea correcta. Lo más importante es que lo que pasó, pasó. ¿Qué podemos hacer a ese respecto con el pasado? Implementamos una comisión para tratar ese problema, pero no debería impedirnos tener un futuro. A su llegada al poder, el nuevo presidente de Zimbabue prefirió tomar la delantera. Hizo pasar una ley e implementó una comisión para la paz y la reconciliación. Esta es presidida por un juez retirado. Como comisión estamos en la obligación de ir a ver al pueblo, y es la gente quien nos dirá qué solución implementar. Hay quienes piensan que para cerrar este capítulo es necesario pedir disculpas. Otros dicen que no, que para pasar la página se necesita reparación. Una cosa es segura y es que es necesario encontrar una manera de cerrar este capítulo. Esta comisión tiene un mandato de 10 años. Esta también reagrupa a los jóvenes activistas de la minoría de Belé que nunca conocieron la guerra civil. Jóvenes como Buso, quienes se sienten víctimas de una sociedad dominada políticamente por la mayoría Shona. El genocidio continuó bajo otra forma. Las poblaciones de Matabeleland fueron marginalizadas, no encuentran trabajo en la función pública, no logran obtener préstamos bancarios para sus empresas, son excluidas en distintos niveles. Es de todo eso de lo que toca hablar, muchas cosas antes de abordar el capítulo de la reconciliación. Buso, quien vive en Bulawayo, territorio de la resistencia de Belé. Fue aquí donde la Iglesia Católica denunció los atropellos de los militares en los años 80. Shari vivió allí durante esos años. Con este abogado recogió miles de testimonios sobre la 5ª Brigada de Matabeleland. Su informe sigue siendo un documento de referencia. Había hombres viejos, había mujeres viejas, algunas, por ejemplo, quemadas vivas en las cabañas, y eso no pasaba solamente en casos aislados, era lo suficientemente común como para ver una sistematización. Las estadísticas son un medio para establecer si aquel que cometió las ofensas lo hizo con la intención de pasar o no a un genocidio. Pero en ese caso, pienso que lo más importante no son realmente las cifras, sino las proporciones. Usted puede recorrer Matabeleland de un lado a otro y no va a haber ni una sola familia que no haya sido afectada por esos eventos. Y eso es lo grave. El informe censa 3.500 muertos. El resto es estimado por extrapolación. El informe también menciona la presencia de campos de concentración donde miles de prisioneros eran detenidos. Tristemente célebre, el campo militar de Balagüe
era inaccesible bajo el régimen de Robert Mugabe. Un antiguo combatiente nos muestra el lugar. Es a partir de allá que entramos el campo de Balagüe. Y por allá se encuentran pedazos de amianto, que sin duda pertenecían a los techos de las estructuras que estaban ahí. Pero estoy convencido de que lo destruyeron todo al partir. Quedan algunos signos de vida humana, pero no queda nada de las 1.800 barracas donde vivieron más de 10.000 personas. Recubiertos por la maleza, los estanques servían como lugares de tortura. Se encuentran en varios lugares. Aquellos que sobrevivieron me contaron. Las víctimas eran colgadas desde estas ramas, por los pies que estaban atados. Luego utilizaban una cuerda para hacer subir y bajar la cabeza en el agua, lo que sofocaba la nariz, la boca, las orejas, los ojos. Y luego los volvían a subir diciendo: digan la verdad. Incluso aquellos que no sabían nada trataban de decir algo. El terreno está sembrado de montículos que podrían ser fosas comunes, y no muy lejos de ahí se encontraron varios osarios. Decenas de miles de personas pasaron por aquí. La mayoría debieron morir. Pero el hecho de que no haya ningún reconocimiento oficial de este lugar, ninguna revelación, que las autoridades no hayan dicho nada, ¿cómo llamar eso un nuevo régimen? El nuevo régimen por fin va a decirnos lo que el antiguo régimen le hacía a nuestro pueblo. El gobierno se niega a hacer de este lugar un museo. En tierra de Belé, sin embargo, el tiempo se detuvo un poco. Los habitantes de esta provincia viven prisioneros de sus recuerdos, ya que las montañas de Matopo todavía esconden muchas osamentas que a veces las lluvias dejan al descubierto. Con el nuevo régimen, todas las poblaciones locales quieren encontrar a sus parientes para enterrarlos dignamente. Shari y su asociación volvieron al lugar de exhumación de Julius, puesto que la familia Nyati ahora busca a su primo. Para mí, lo más importante es que todo eso sirva para sanar, para aliviar a las familias como un tipo de reparación. Nuestro objetivo es encontrar el mayor número de osamentas posibles para que las familias puedan organizar entierros decentes. Pero toca ser honesto. Nunca en ningún país presa de una guerra civil y de entierros clandestinos se han logrado exhumar todos los cadáveres. Para Shari, cada cuerpo encontrado es una pequeña victoria, pero mirando el lugar donde su padre fue encontrado, Chris todavía siente un sabor muy amargo. Hasta hoy no entendemos nada y todavía queremos explicaciones. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo golpearon? No hay nada acerca de su historia. Queremos saber. Es lo que siempre he dicho. Quiero que se haga justicia y mientras no se diga nada, no descansaré en paz. Chris piensa poner los recursos para ofrecerle a su padre un entierro digno en su pueblo natal. En el país de Belé, no tener una sepultura provoca la cólera de los ancestros. Aquel que crió solo a sus 8 hermanos y hermanas espera por fin tener una vida mejor. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros de France 24, hoy desde Zimbabue. Recuerde que si quiere repetir esta emisión, no duden en ingresar a nuestra página web, france24.com.